Hola, ¿qué tal? Excelente tarde. Mi nombre es Diego Atzin Linares Lara y a continuación les presentaré el proyecto número uno de la materia de teoría electromagnética, ecuaciones de Maxwell y antena de televisión digital. Empecemos con el objetivo, que sería entender cómo es que se involucran las ecuaciones de Maxwell en el funcionamiento, el diseño y la operación de una antena monopolo y dipolo. Después también se comprenderá lo que es el funcionamiento de ambas antenas con respecto a sus parámetros y por último se realizará la construcción de dos antenas siguiendo los conceptos teóricos para finalmente probarlas y comprobarlo si recibimos una señal de televisión en específico. Ahora, empecemos con un poco de introducción. En este caso, las leyes de Maxwell nos ayudarán a comprender los sistemas de comunicaciones y cómo aplicarlos en la vida real. En este caso, podría ser las antenas. Las leyes se fundamentan en el concepto de líneas de fuerza y de campo, siendo un mecanismo para transmitir fuerzas o energía. Además, estas mismas ecuaciones describen cómo los campos eléctricos y magnéticos se generan entre sí y cómo interactúan en el espacio. Las describo a continuación. Empecemos con la primera ley, que en este caso es la ley de Gauss para el campo eléctrico, que describe cómo las cargas generan un campo justamente eléctrico. Posteriormente tenemos la ley de Gauss para el campo magnético, que nos indica principalmente que no existen monopolos magnéticos. De este lado vamos a tener la ley de Faraday, que establece que un campo magnético variable genera un campo eléctrico. Y por último tendremos la ley de Ampère-Maxwell, que indica la relación de los campos magnéticos con corrientes y variaciones de campos eléctricos. Justamente en las cuatro leyes tenemos tanto la formulación diferencial, integral y fasorial. Ahora vamos a pasar con los parámetros. En este caso, la permitividad epsilon determina la capacidad de un material para almacenar energía eléctrica en presencia de un campo eléctrico. Después pasamos con la permeabilidad mu, que nos indica la capacidad de un material para soportar la formación de un campo magnético. Se expresa como mu sub 0 por mu r, donde mu sub 0 es la permeabilidad del vacío y mu r la relativa del material. Después tenemos la conductividad sigma, que representa la capacidad de un material para permitir el paso de corriente eléctrica. Un material con alta conductividad genera pérdidas por corrientes parásitas en sistemas de comunicación. Finalmente, la impedancia indica la relación entre los campos eléctrico y magnético en una onda electromagnética. Ahora sí, empecemos con el diseño de una antena dipolo y monopolo. Justamente aquí existe una relación entre frecuencia y longitud de la antena, pues esta misma longitud determina su frecuencia de resonancia que se calcula aproximadamente como lambda medios para una antena dipolo y lambda cuartos para una antena monopolo, donde lambda es la longitud de onda de la señal de la televisión recibida y se obtiene como lambda igual a C entre F, donde C es la velocidad de la luz y F la frecuencia. Por lo tanto, hay que hacer un rápido diseño en el software 4 NEC 2. En este caso, haremos un diseño de una antena dipolo y monopolo con una frecuencia de 5 GHz, que equivale a 5 MHz. Justamente aquí hay que hacer unos procesos. Por ejemplo, tenemos que calcular lo que es la longitud y las dimensiones de cada rama. En este caso, para la antena dipolo será de 0.015 de manera asimétrica. Y justamente en el software aquí vamos a tener cómo se va seleccionando y colocando nuestra antena. De este lado vamos a poder también correr el programa para que nos arroje por ejemplo, el parámetro de SWR o la impedancia. Pero a veces esta primera visualización del software no va a mostrar la antena optimizada, entonces hay que proceder a optimizar la antena, justamente modificando el valor de 0.015 que teníamos anteriormente, irlo bajando en este caso para que volvamos a correr el programa y verifiquemos ahora sí que los parámetros se encuentren en los parámetros correctos, justamente con un valor de 0.0128 verificamos como el SWR es el óptimo y también la impedancia. Justamente aquí lo mostramos. Y ahora ya con la antena optimizada vamos a comprobar que el SWR ahora es menor a 2, por lo tanto ya se encuentra optimizada. Con esto también ya podemos ver nuestro patrón de radiación para esta antena dipolo. Aquí tenemos tanto el plano vertical como el plano horizontal. Posteriormente pasamos con la antena monopolo, que sigue los mismos pasos. Ahora en este caso, la división de cada rama será lambda cuartos. Entonces la división queda como 0.015 metros. Y ahora aquí también vamos a tener que asignar un plano de tierra, ya que se trata de una antena monopolo.
Siguiendo los mismos pasos, vamos a tener que, al correr por primera vez el programa, no se va a tener optimizada la antena. Entonces hay que ir modificando ese primer valor que teníamos de 0.015. Ahorita en este caso va a ser de 0.138 metros. Ahora el SWR se encuentra muy cerca del valle y el valor es de 1.20, muy cercano al 1, que es el valor óptimo. Entonces ya se encuentra optimizada nuestra antena. Y ya optimizada podemos calcular el ancho de banda, que en este caso es de 1600 MHz, posteriormente el coeficiente de reflexión, que es menos 20.46 decibeles, y aquí de este lado tenemos también la impedancia, que en este caso podría ser Z igual a 44.91 más 7.45 J ohms. Después seguimos con el patrón de radiación vertical y horizontal y finalmente la directividad. Y ahora sí la construcción. Ahora, con la construcción tendríamos que elegir lo que es una frecuencia específica de un canal de televisión pública en México. En mi caso yo elegí el canal 11, que tiene una frecuencia correspondiente a 500.85 MHz. Entonces, al construir una antena dipolo, la longitud ideal sería de 25.6 centímetros por brazo, y con el monopolo la longitud óptima sería de 12.8 centímetros. En este caso vamos a utilizar un cable coaxial que vamos a dividir en dos partes, cada parte con su respectivo conector tipo F de rosca. Posteriormente vamos a utilizar unas pinzas, un cúter, para ir desarmando poco a poco la antena. Entonces, para la antena dipolo vamos a separar la parte de plástico, vamos a dejar la malla de un lado y el cable de cobre por el otro lado. Justamente aquí lo tenemos. Dividimos con respecto a los parámetros que teníamos anteriormente, y de un lado nos va a quedar la malla y de otro lado nos va a quedar el cable de cobre. Entonces aquí tendremos nuestra antena dipolo. Y para el caso de lo que es la antena monopolo, tendremos que dividir la malla en 4 partes. Y lo que va a ser el cable de cobre se mantendrá en la parte de en medio para que también funcione como el plano, en este caso, de tierra. Entonces las antenas, mis antenas quedaron de la siguiente forma. Finalmente, en la clase se logró probar las antenas con la televisión digital y a ver si sintonizábamos nuestro canal. La sintonización del canal que yo elegí se ve en las siguientes fotos, tanto para la antena dipolo como para la antena monopolo. Finalmente, en la parte de la discusión, tenemos que gracias a los cálculos precisos de la longitud de onda lambda, las antenas construidas lograron captar correctamente la señal del canal 11 a 585 MHz. Fue una experiencia enriquecedora ver cómo los conceptos teóricos sobre electromagnetismo se traducían en un dispositivo funcional. La interacción entre los campos eléctricos y magnéticos, descrita por las ecuaciones de Maxwell, explica el funcionamiento del dipolo. La ley del Gauss para el campo eléctrico muestra cómo la corriente alterna genera un campo eléctrico variable, mientras que la ley de Gauss para el campo magnético describe cómo este mismo campo inducido se induce. Además, la ley de Faraday explica cómo el cambio en el campo magnético genera ahora un campo eléctrico, permitiendo la propagación de ondas. Y finalmente, la ley cuarta, o la ley de Ampère-Maxwell, detalla la generación continua de ondas electromagnéticas que se transmiten en el espacio. Al probar las antenas no solo se captó el canal seleccionado, sino también otras señales cercanas, lo que demuestra el efecto del ancho de banda. Aunque la antena fue diseñada para 585 MHz, su capacidad de recepción abarca un rango de frecuencias adicional, determinado por su geometría y factores ambientales. Las antenas más gruesas tienden a tener un mayor ancho de banda, lo que genera la recepción de frecuencias adyacentes. En el caso de estas antenas, el ancho de banda estimado osciló entre 12 y 30 MHz, lo que permitió captar múltiples canales en el espectro. Esto demuestra que con un buen diseño, una antena puede recibir señales de varios canales sin necesidad de ajustes adicionales. Ahora sí, como conclusión, yo puedo preguntar, ¿cómo las ecuaciones de Maxwell explican la recepción de señales en mis dos antenas? Aquí, súper resumido, tenemos que, número 1, el dipolo resuena en 585 MHz, captando ondas electromagnéticas en ese rango. El campo eléctrico de la onda induce voltajes en la antena generando una corriente alterna. Eso como punto número 2. Y
En el punto número 3 tenemos que el receptor de televisión detecta esta corriente y la convierte en imagen y sonido, justo como lo vimos en las imágenes anteriores. Y ahora, sinceramente, la realización de este proyecto fue muy enriquecedora. Conocí con más detalles las ecuaciones de Maxwell, las aplicaciones que tienen en los sistemas de comunicaciones y sobre todo cómo se aplican en el funcionamiento de las antenas. Con respecto a ello se aprendieron los fundamentos teóricos para el cálculo de los parámetros de una antena. Se aprendió a diseñar la antena monopolo y dipolo con un software en específico, 4NEC2, y con este mismo se logró construir y posteriormente probar nuestras antenas con éxito en la televisión digital. Aquí tenemos nuestra bibliografía que utilicé para la realización del proyecto y eso sería todo. Muchas gracias.